Primeramente, vamos a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, tengo que recordarle a usted, amigo, que en otras ocasiones ha visto este programa, ha escuchado la palabra de Dios a través del programa. Mira lo que oyes, mira lo que oyes. Siempre que alguien le vaya a hablar de Dios, cerciórese de mirar lo que está escuchando. Si lo que está escuchando no lo puede ver, no lo crea. Me explico, porque la idea es explicarme a qué me refiero. Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos dejó todo por escrito. Escrito está, dijo Cristo. Escrito está. Y a nosotros, a través de Jesucristo, por medio de los apóstoles, dejó todo por escrito. Escrito está. Sus mandamientos, sus recomendaciones, sus órdenes, escritas están. ¿Quiere usted formar parte del reino de Dios? ¿Quiere ser usted discípulo y hermano de Cristo? Bueno, escrito está las condiciones para lograrlo. Escrito está. ¿Dónde está escrito? En este manual de vida que llamamos la Biblia. La Biblia. Una recopilación de libros escritos por pastores, por apóstoles, que Cristo vino y formó, que Él escogió y formó, y cuando partió, después de cumplir su misión, de su primera visita a la tierra, le dijo a sus discípulos que oraran y velaran y que esperaran que el Espíritu Santo les iba a dar poder para cumplir con su misión. Y en el poder que el Espíritu Santo les da a ellos está la revelación, porque solo el Espíritu Santo nos da revelación de lo alto, revelación de lo que se refiere al reino de Dios. Y el Espíritu Santo le dio a estos hombres revelación para que escribieran estos libros. Y a través de estos libros, nosotros conocemos la vida de Jesús, narrada por quienes vivieron con Él aquí en la tierra. Y conocemos los consejos, las recomendaciones y las exigencias que Jesús le hacía a sus discípulos y a la vez estaba transmitiendo para las futuras generaciones. Porque Él vino a enseñarnos la existencia de Dios, a enseñarnos la existencia del reino de Dios, del reino de la luz. Él vino a mostrarnos el camino de regreso a nuestro Hacedor. ¿Por qué a mostrarnos el camino? Porque vivimos atrapados en este mundo donde el príncipe de las tinieblas es el que gobierna, es el que manda sobre el mundo. Sobre el mundo, por causa del pecado de nuestros padres, que decidieron creerle más al enemigo, al diablo, que creerle a Dios. Y hoy en día las reglas no han cambiado. El mundo obedece a Satanás. El mundo obedece a Satanás. Cristo vino a traer las buenas nuevas. Vino a decirnos que no, todo no es lo que nosotros vemos, que hay un reino que no vemos, que nos invita a formar parte de Él, que el Todopoderoso, nuestro Hacedor, el Hacedor de todos, que nos hizo y nos colocó en este mundo, para ver quiénes, siendo influenciados, viviendo bajo la potestad de Satanás,
viviendo bajo las ofertas de Satanás, del príncipe de las tinieblas, quienes se cansan de lo malo, porque Satanás es todo lo malo. Satanás es destrucción, maldad. Una vida totalmente contraria a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos con Él bajo sus normas. Y es una vida contraria al mundo. Por eso, cuando Dios ha enviado mensajeros a través de los profetas, la gran mayoría del mundo no les ha creído. Los han matado. ¿Por qué? Porque viene a decirles que tienen que cambiar su forma de ser, tienen que cambiar su forma de pensar, tienen que dejar de amar lo malo y comenzar a amar lo bueno, si quieren ir con Dios. Y como ellos no quieren dejar su vida, la vida en la cual que ellos creen que es lo mejor, y aún a sabiendas, porque su interior saben que hay un ser todopoderoso, a sabiendas de ello, se rehúsan a creerle, porque viven de lo que ven. Y el creer en lo alto, el creer en Dios, es creer en algo, en alguien que no vemos. Y los que deciden creerle es porque saben que ese alguien, esa persona todopoderosa, es quien nos creó, que nos ama, que nos anhela y que fue capaz de entregar a su Hijo al mundo para que los que le creyeran a su Hijo y creyeran en Él a través de su Hijo pudiesen regresar a casa, cambiando su forma de ser, su forma de pensar, porque el ser humano es lo que piensa. Conforme piensa, así es él en su interior. En el mundo, el hombre es tendiente a hacer lo malo, de una u otra manera. Primero, desobedecer a Dios, desobediencia a Dios. Segundo, creerse que puede vivir sin Dios, porque se cree él mismo, se cree su propio Dios. Tercero, no confía sino en lo que ve. A pesar de ver el poder de Dios, los milagros de Dios, el poder omnipotente de Dios, a pesar de eso, no quiere someterse a Dios, ni creerle a Dios. Muy por el contrario, sigue amando su propio Dios, que es Él mismo. Entonces, hablando de que Cristo vino a mostrarnos el reino de Dios y lo dejó establecido a través de su palabra, porque su palabra es la verdad y la verdad nos acerca a Dios. Por eso hay un pasaje bíblico que dice: santifícanos con tu palabra, santifícanos con tu verdad. Y Dios, para demostrarnos quiénes somos y para mostrar quién es Él se hizo carne a través de su Hijo, que se volvió uno de nosotros para que nosotros lo escucháramos. Y vino, y mucho antes de que lo mataran, de que lo crucificaran, Él advirtió lo que habían advertido profetas anteriormente.
Él dijo a sus discípulos que a él lo iban a matar y que eso era necesario que ocurriera. Pero que no se preocuparan porque él al tercer día iba a resucitar. Se los advirtió y se los dijo a sus discípulos más cercanos, a los 12 apóstoles. Les había advertido lo que iba a pasar. Y cuando pasó, estos discípulos se asombraron. Les costaba creerlo, a pesar que él les había dicho lo que iba a pasar. Y estos fueron personas que vivieron con Cristo, fueron formadas por Cristo, e hicieron eso. ¿Qué esperamos del resto de la humanidad en estos tiempos? Muchos no quieren ni escuchar, ni les interesa. Otros no saben de la existencia, no saben nada de ello porque nadie les ha hablado. Entonces vivimos en un mundo hostil hacia Dios. Un mundo que se rebela contra Dios. Y Dios sabía que todo esto iba a pasar. Pero Él quería dejarnos plasmado, primero, que Él ama lo que creó y que Él nos ama por encima de todas las cosas. Y entregó a su Hijo para liberarnos de la maldición de la muerte y para demostrarnos su amor hacia nosotros. Y el precio que había que pagar para que nosotros pudiésemos comenzar a andar en pos de regresar a casa con nuestro Creador. El Señor, el Dios Padre Todopoderoso, no hace excepción de personas. Todos por igual. Cuando Cristo muere por la humanidad, no dijo muero por esto sí, por esto no. No. Él es redentor de toda la humanidad, que estaba condenada bajo el pecado de nuestros padres. Cristo vino, nos compró a Satanás. El precio fue su sangre. Fue su vida por nosotros. Tuvo que padecer muchísimo. Y Él lo sabía. A eso vino. Si usted lee el libro de Hebreos, va a entender de qué estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? Libro de Hebreos que está aquí en este manual de vida que llamamos la Biblia. El hombre inventado para atacar la Biblia, los hijos del diablo han inventado que esto fue escrito por hombres, que es invento de hombres, esto no es de Dios. Y que el hombre siempre anda inventando y que escribe conforme cree. Pues sí, el hombre inventa mucho. Porque el hombre en el cual no está Dios aborrece lo que es de Dios. Y por eso en muchas ocasiones el hombre ha escrito libros diciendo que es de Dios, escribe libros y sale aconsejándonos para que leamos un libro y no leamos la palabra de Dios. Y hay hombres, unos que sin querer, creyendo que están haciendo lo bueno, le están haciendo el morcillas al diablo. Y otros que lo hacen porque le trabajan directamente, saben que le están trabajando directamente al diablo. Y como todo está escrito
ellos quieren que lo que está escrito no se cumpla. El diablo ha hecho todo lo posible por distorsionar lo que ha de pasar, porque Dios ya lo dejó establecido. Por eso siempre me han escuchado a mí, en este canal, en este programa, mire lo que oyes, hablar y advertirle a todo aquel que cree ser cristiano, que cree que está siguiendo a Cristo, que es al que vengo a hablarle, es que si usted no lee la palabra, si usted no escudriña las escrituras, si usted no se para en la mañana a leer la palabra y cada vez que tiene un tiempo libre lee la palabra para alimentar su espíritu, si usted no hace eso, usted no es de Dios. Así haga lo que haga. El enemigo, el que tanto hablamos, el que está esperando la humanidad al anticristo mayor, él no se va a aparecer como malo, él se va a aparecer como bueno. Él va a venir a hacer prodigios milagrosos y mentirosos. Pan para hoy y hambre para mañana. Va a venir a predicar también la palabra. Y va a hacerse pasar por Dios. Va a arreglarle los problemas a la gente. Va a acabar con las guerras. Va a establecer la paz y la seguridad. Va a levantar las economías del mundo. Le va a decir a la gente lo que la gente quiere escuchar y la gente va a vivir en paz. Y después que se hayan inclinado a Él, lo hayan adorado a Él, porque era el Mesías que estaban esperando, se va a manifestar como lo que era y ya va a ser demasiado tarde para aquellos que lo aceptaron. ¿Por qué? Porque le creyeron al anticristo y no quisieron creerle a Cristo. No quisieron creerle al que se le dio todo el poder sobre nosotros, por el cual Dios creó la humanidad y para Él, para que Él viniera a hacer la obra y de esta humanidad que nacemos siendo malos, nacemos atrapados en las tinieblas por el príncipe de las tinieblas, renunciamos a esa forma de vida, a ese enemigo mentiroso y cambiamos nuestra forma de pensar como fuimos formados en este mundo y cambiamos a Cristo. Declaramos que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo es nuestro Salvador y que Cristo ahora es nuestro Señor, nuestro amo. Y como Él es nuestro amo, nosotros ahora queremos hacer su voluntad y Él nos advierte y nos dice que los que quieran regresar a casa tienen que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Escrito está: todo aquel que crea en mi Hijo, en quien yo envié, en el Cristo, ese será salvo. Y creerle a Cristo significa no solamente saber que Él vino, sino tenemos que mostrar ese agradecimiento con amor, porque Él nos amó primero, corresponder a ese amor. Escuchar sus recomendaciones y sus mandamientos, porque vivimos, mientras estemos vivos en este cuerpo pecaminoso, estamos sometidos a caer nuevamente en garra de Satanás. Y si se nos olvida a nosotros, si se nos llega a olvidar a nosotros, que sin Cristo, a pesar de haber nacido de nuevo, que sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no podemos dar fruto. Por eso es que nuestra fe en Él
tiene que crecer cada día más y más. Y nuestra fe se manifiesta a través de nuestra confianza en Él, en ese temor reverente a Dios, ese temor reverente a obedecer a Cristo. Porque si nosotros no exaltamos su nombre, no exaltamos su reino, no nos encargamos de ser colaboradores de Él para que su evangelio sea predicado en el mundo entero y nadie se quede sin haber escuchado la palabra de Dios. Que la crea o no la crea, ese no es problema de los que estamos trabajando para Cristo. Si paran o no paran, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es predicarle. Decirle lo que está escuchando usted en este momento. Decirle que es de Satanás y que tiene que renunciar a esa condición y que si hay una luz, cómo salirse de la garra de Satanás. Si hay una luz que nos saca de la muerte y nos trae a la vida y nos ofrece vida eterna y vida en abundancia, pero que tiene ciertas condiciones. Porque por gracia fuimos liberados de la maldición de la muerte, de esa maldición que cayó sobre el ser humano porque Adán y Eva no obedecieron a Dios y no le pararon a la orden que Dios dio, a la advertencia que le hizo. Muy por el contrario, escucharon al adversario, al enemigo de Dios, que es Satanás, al adversario, y le hicieron caso al adversario porque creyeron más en lo que él decía que en lo que Dios dijo, que es exactamente lo que sucede hoy en día. Y yo aquí no vengo a caerle a nadie en especial, porque uno se da cuenta de los niños rebeldes, no quieren escuchar, no quieren entender, no quieren obedecer. Los padres quieren lo mejor para ellos y ellos no hacen caso. Y por eso la Biblia habla de que le arrime un barazo y bien dado, porque es lo único que atiende el ser humano. Dice la palabra que ellos oyen y entienden, mas no hacen caso. Pero castíguelo severamente por la falta y verá que no la vuelven a cometer. Porque el que ama a su hijo lo castiga, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El enemigo creó derechos humanos, creó, una serie de cosas que lo que hace es que el ser humano se vuelva cada día más malo. Y quienes reclaman esos derechos siempre son los más malos. Desde que aparecieron los derechos humanos, se ha manifestado Satanás. Y donde quiera que se respeten los derechos humanos, según las leyes del hombre, lo que hace el mal es crecer. Porque el hombre juega a ser mejor que Dios. A ser mejor que Dios. Por eso que los que seguimos a Cristo, los que decimos que le servimos y que a Él pertenecemos, nos alimentamos con la palabra todos los días para poder ir sacando esas malas influencias que está dentro de nosotros y poder alimentar el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque el alimento espiritual para el Espíritu que está en nosotros es la palabra. Es la palabra de Dios. Para poder resistir a nuestra parte carnal. Por eso Pablo, siendo un apóstol, un hombre que Dios trajo directamente a su lado, lo saca del reino de las tinieblas y lo trae al reino de la luz. Siendo un hombre creyente en Dios, siendo un hombre de los más preparados,
y creía servirle a Dios y estaba haciendo era lo contrario, alejándose de Dios con su actitud. Pero Dios, como lo sabe todo y es un plan, le mostró y lo trajo a través de su Hijo al bando de la luz verdadera del reino de Dios. Y le advirtió que trabajar para Cristo, trabajar para el reino de la luz en este mundo, vamos a ser sometidos a persecución, a maltratos, a calumnias, porque el mundo aborrece lo bueno, el mundo aborrece lo que es de Dios, porque lo bueno es lo que viene de Dios, lo que realmente viene de Dios es bueno. Lo bueno del mundo es pan para hoy y hambre para mañana, es alimentar la parte carnal, es alimentar la violencia, es alejarnos del Dios verdadero para destrucción de nosotros mismos. A Satanás lo único que le interesa es oponerse a Dios, que es lo que le encanta. Decirle a Dios que Él no tiene razón. Lo que pasa con la gente, ya lo tiene sin cuidado, sabe que el que pierda ya sabe para dónde va, después va y arregla con ellos allá. Dios, por amor a nosotros, ha hecho lo que es imposible para nosotros, lo ha hecho por nosotros para que nosotros lo escuchemos, atendamos su llamado. Y Él sufre, como todo padre, cuando quiere lo mejor para su hijo y su hijo se rebela y hace lo contrario. Los padres sufren. Y Dios sufre por nuestra rebeldía. Dios sufre porque no lo escuchamos, porque no le agradecemos. Pero Él, en cuanto a eso, para que nosotros nos salvemos, Él no puede hacer nada, más de lo que Él ya hizo. ¿Por qué? Porque lo que está establecido en las Escrituras es para que nosotros entendamos y lo hagamos a Él nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios. Nuestro único y verdadero Dios. No es que tengamos a Él y tengamos otros dioses, no, es únicamente a Él. Nos desprendamos del resto. Nos desprendamos de las concupiscencias de la carne y lo hagamos a Él nuestro Dios. Y Él dice en su palabra, y ustedes van a ver qué clase de Dios tienen. Si ustedes me hacen a mí su Dios, ¿qué es un Dios? Lo más importante para una persona. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Si usted lo que más ama en su vida es el dinero, su Dios es el dinero. Si usted lo que más ama en su vida es su trabajo, su Dios es el trabajo. Si usted lo que más ama es a nuestro Creador, porque sabe que sin Él nada podemos hacer, reconoce su deidad, su misericordia, lo bueno que es, y no hace sino pensar en agradar a Dios para poder llegar a vivir en esa morada junto a Él, en ese reino que Él nos ofrece, entonces ahí usted pasa realmente a vivir bajo su sombra omnipotente, vivir bajo su cuidado, porque usted le dio y depositó en Él toda su confianza. Por eso el Padre nos indica que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús, en Jesucristo, en el enviado Salvador, que eso es lo que significa Jesucristo. El Cristo Salvador.
Si nosotros confiamos y le creemos a Él y esperamos en Él, no desesperándonos, no estar dudando de su favor, sino muy por el contrario, esperando en Él a pesar de los pesares. Por eso es que tenemos historias bíblicas como la de José, como la de Abraham, como la del rey David. La de José, que vivía bajo el temor a Dios, tenía a Dios en primer lugar. Y como lo tenía en primer lugar, por eso mismo, su final fue feliz. Dios tenía planes para él y pasó a ser del esclavo del mundo al segundo hombre más importante en el mundo. Su temor a Dios, ese Dios nunca lo abandonó, pero tenía que ser sometido a prueba porque hay un plan. Y por eso es que dice Pablo que en la debilidad, en nuestras desventajas, en nuestras penurias, es cuando nosotros nos fortalecemos en Cristo. Mostramos realmente si confiamos o no en Él. Si nosotros en nuestra mente, en nuestro pensar, creemos en Cristo por encima de todo, y estando creyendo en Él, sabemos que lo mejor que nos puede pasar es que partamos de este mundo, porque pasamos a vivir en el reino junto con Él. Si estamos claros, debería ser el anhelo. Pero si ama al mundo, usted no quiere irse de este mundo. Y siempre va a tener el achaque de que todavía le faltan muchas cosas por hacer. El único que sabe si nos falta o no nos falta es el Señor. Y si a nosotros nos faltan cosas por hacer y no estamos todavía en la capacidad de poder ir a esa morada, por amor Dios nos va a tener aquí hasta que nosotros rectifiquemos a través del arrepentimiento, nos quitemos todas esas cosas malas de encima que nos impiden entrar al reino de Dios, a esa morada que Cristo está preparando. Y por eso es que tenemos que vivir como si nos fuésemos a morir mañana, siempre pensando en agradar a Dios. Nunca dejar de agradarle, porque basta con que usted se descuide y el enemigo volverá a recuperar su poder sobre usted. Y trabajando como si nunca nos fuésemos a morir. Porque eso de que estamos en los últimos tiempos, eso lo decía Pedro cuando empezó a predicar. Estamos en los últimos tiempos. Todo el tiempo se ha predicado que estamos en los últimos tiempos. Claro que estamos en los últimos tiempos. Cuando usted perece, se le acabó el tiempo. Y cuando va a morir, usted no sabe. No sabe cuándo se va a morir. El único que sabe es nuestro Hacedor. Y por ello, mientras estemos vivos, tenemos que esforzarnos por trabajar, por ser productivos, para poder ser instrumentos del Señor para bendecir a otros. Y a través del trabajo bendecirnos a nosotros mismos, porque si no nos bendice a través de nuestro esfuerzo. Él dice, pongan algo de su parte y yo pongo el resto. Pero si ustedes no quieren poner nada de su parte y que Él lo ponga todo, se van a ver en problemas. En problemas. Lea la Biblia para que sepa el Dios de la Biblia, para que sepa qué ha pasado
¿Qué pasó con su pueblo cuando salió de Egipto? ¿Qué pasó con los que lo tentaron? ¿Por qué la palabra dice que el que no crea en Jesucristo, el que no crea en el Hijo de Dios, mi ira irá sobre él? Mi ira irá sobre él, dice el Señor. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Porque Dios nos iba a destruir. Nos iba a destruir. Por la desobediencia y por nuestra tendencia al pecar contra Él. Y por eso Cristo es propicio, se llama propiciación por nuestros pecados. Para detener la ira de Dios sobre nosotros, Él nos dio una nueva oportunidad. Por eso es necesario que el hombre que es de Dios predique la palabra, por eso estoy yo aquí. Y así como yo, miles de millones de personas que creemos en Cristo Jesús, nos esforzamos por transmitir su evangelio, para que todos tengan la misma oportunidad, así como nosotros tuvimos la oportunidad gracias a otro que nos habló. Y algunos que Dios obró directamente con ellos. Directamente con ellos. Esto es una guerra espiritual. Hacía un comentario en los programas anteriores de que la gente dice creer en Dios, pero son pura muela. Porque lo cargan en un crucifijo hasta en el pecho, o lo cargan supuestamente en retratos y cuestiones, y van que es que a alabarlo. Pero cuando les queda tiempo, cuando creen, y cuando van a pedirle, a decirle que mire que se ha olvidado de ellos, porque no los complace en todo lo que quieren. Por eso el Señor dice, de boca me ama, mas su corazón está lejos de mí. Y su temor a mí, ese primer lugar, no es más que una tradiciones de costumbres enseñadas por sus padres. Por eso hoy en día dice, si mi papá y mi mamá me enseñaron así, nadie me va a sacar de lo que a mí mi mamá y mi papá me enseñó. ¿Se ha preocupado usted por saber si su papá y su mamá vivieron engañados? ¿Se ha preocupado usted por saber la verdad? ¿Ha buscado una Biblia y la ha leído? ¿O ha caído en el engaño del mundo que no la lea porque se va a volver loco? Porque los que predican la palabra son locos. Porque claro, los que predicamos la palabra de Dios, todo lo que es de Dios es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es contrario a Dios. Es contrario. Dios nos enseña con un lenguaje que es totalmente contrario al lenguaje del mundo. Y si usted no adquiere conocimiento, usted se va a perder creyendo que está sirviendo a Dios. Yo conozco amigos, personas, que dicen que están con Dios y se esfuerzan por hacer lo bueno, lo que ellos creen que es bueno. Lo que no saben es lo malo que están haciendo que desagrada a Dios. Por ejemplo, no leer la Biblia es algo que Cristo lo dijo. Quien no oye mi palabra y la hace no es familia mía. Si usted no lee la Biblia y se esfuerza por escudriñar las Escrituras para hacerla, usted olvídese que tiene parte con Dios. Y no lo está diciendo este que está aquí. Escrito está. Arrepiéntese, arrepiéntate de tus pecados, arrepiéntate de tu forma de vivir, arrepiéntese de tu rebeldía, arrepiéntese de sus pecados cometidos contra sus padres, contra sus amigos, contra Dios, arrepiéntese de todo eso. De lo contrario, está desechado por Dios. Y eso está escrito. Ese cuento de que usted, cuando va para morir, le susurran al oído y ya usted es santo, es salvo,
Eso es puro cuento, eso son enseñanzas paganas de quienes dicen creer en Dios, del paganismo. Porque Cristo dijo, arrepiéntate, dé fruto de arrepentimiento, y así como lo hizo el ladrón en la cruz, el que estaba a la derecha, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Juan el Bautista, que Dios envió antes de la venida de Cristo, nació 3 meses antes, él vino a preparar, a anunciar la venida de Cristo. Y aquellos que se arrepentían, él les decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Se están arrepintiendo solamente para salvarse, pero no van a hacer lo que Dios dice. Si no dan fruto de arrepentimiento, olvídense de todo. Bueno, ya me mandaron a decir que el tiempo se me acabó. No me queda más que darle gracias a Dios por este privilegio que me dio de venir a hablar de su palabra. Quiero decirle a ustedes, amigos, no sé a quién le había hablado, la que transforma la palabra, si esto te produjo un interés o te está llenando de curiosidad, no se resista, comience a averiguar, busques una Biblia y comience a leer. Cristo los ama a todos, Cristo te ama a ti, pero tú eres el que decides si lo escuchas y oyes su voz y avanza hacia Él o lo desecha. Que Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad.